A ver, primero que nada, Everardo, a ver, cada que platicamos a lo largo de los años y platicamos y platicamos y platicamos y platicamos, primero que nada para mí siempre ha sido un placer, güey. Creo que eres de las voces que este país visualmente necesita y también verbalmente necesita. Y mil gracias siempre por darte estos minutos, güey, y platicar y charlar. Y además eres yo, creo que uno de los, si no es que él, uno de los más importantes documentalistas que tiene este país. Y tu voz a mí me interesa, me gusta y todo el rollo. Entonces tengo que empezar por ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás desde tu trinchera? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás tú primero? Mira, bien, querido Vicente, y también Silvestre, güey. Vicente, te dije, cabrón. Nunca se me va a olvidar yo creo que de las primeras entrevistas que a mí, cuando uno empieza a sentir que está empezando a caminar, yo me acuerdo que tuve la primera entrevista que para mí, una de las primeras que fue muy significativa, que fue una que me hiciste junto con Fernanda Solórzano en el patio de la Cineteca Nacional, al lado del Cubo, cuando yo había estrenado Los Ladrones Viejos. Nunca me voy a olvidar que para mí era como muy relevante estar teniendo una entrevista contigo y con Fernanda en ese año. Eh, y de ahí, bueno, para el Real siempre nos hemos encontrado. Yo aprecio mucho a tu combo, al combo con el que siempre te has movido. Es un combo al que respeto mucho. Y pues entonces es mutuo. Me parece que es importante que siga existiendo una mirada crítica, incisiva a lo que pasa en la industria audiovisual, ahora que se refiere uno a la industria audiovisual, no necesariamente a la cinematográfica, que se aleje solamente de la suerte del espectáculo y que trate de hurgar un poco más en lo que pasa en nuestra política pública, en el termómetro de lo que ocurre en el cine como industria, en la audiovisual como industria. Entonces, pues, güey, también querido Silvestre Muto, la última vez yo creo que nos vimos así, más allá del saludo furtivo en Morelia, fue en Dominicana, si no me En equivoco. Dominicana va a Ibas con la ser dos, familia, güey, además fue lo último antes de de encerrarnos en la primera encerrarnos, pandemia. Estábamos así en es, República Dominicana. así es. Tú te ibas muy, todos te envidiamos porque te ibas a la playa, Me fui a la playa unos días. dando un También curso. aprovechar, ahí sí me fui a aprovechar. Oye, Entonces, y bueno, después, pues es bueno, larga la Morelia, historia acá. Morelia, yo lo y yo sé. creo que ahí y nos vimos así, de rapidillo. Pero entonces, ¿cómo estoy? Mira, estoy bien. Afortunadamente estoy editando película propia, porque además eso ahora son perlas ahora en este nuevo modelo de producción audiovisual en México. Tener obra propia o la capacidad o la posibilidad de estar haciendo una película personal, pues es absolutamente un privilegio con financiamientos mínimos. No como los que están ocurriendo ahora en los nuevos modelos de producción privada, pero tener una película en la que uno tiene la decisión y el respeto, el respaldo de los productores, de cómo se cuenta y que se cuenta, pues es un privilegio. Entonces, pues no me puedo quejar por ahí, Silvestre querido. Espero que esa película esté lista para octubre de este año. Eh, y bueno, pues también en la chuleta, entendiendo los nuevos modelos de producción, eh, caminando de la mano, que también eso es un privilegio. Yo tengo la gran fortuna de pertenecer a una generación que empezó a entender estos nuevos formatos del documental o estas nuevas maneras de hacer del documental. Y hoy me toca también, de alguna u otra forma, acompañar incluso a las propias plataformas o a los propios cabezas de contenidos, como les gusta llamarse en las plataformas de documental, que también están aprendiendo los modelos de producción y pues en eso también estoy como, diría yo, que enfrentando mi segundo filtro, porque creo que el primero fue la digitalización del cine y el segundo filtro, que es es la digitalización de todas las pantallas o de las pantallas, ¿no? Entonces, pues, estoy entendiendo los nuevos modelos, entendiendo las nuevas políticas públicas, tratando pues de ver si me puedo.
sí puedo ver hacia dónde va también, ¿no? Porque quiero seguir caminando, por supuesto. Este, y en eso se me van los días, cabrón. Los días, güey. Oye, estaba yo revisando también mucho la historia que has contado a lo largo de tantos años en pantalla y de todo el rollo. Y tú estudiaste cine como una segunda carrera, ¿cierto? Ujú. ¿Qué fue lo primero? ¿Por qué fue lo primero que te decidiste y después por qué decidiste irte a la parte cinematográfica? ¿Pero qué, por dónde Sí. empezaste? A mí siempre me llamó realmente la luz. Me trabajo con la luz. Cuando yo estaba muy chico, empecé a aprender fotografía Mm, y también empecé a aprender iluminación escénica, sobre todo en danza, como chalán, pues. Yo tenía un gran ok. maestro, Chacho Guerra, un peruano, que trabajaba con una compañía de danza peruana que se llamaba Índigo. Se quedó en México, fundó su propia compañía que se llamó Ícaro. Y de ahí pues lo acompañé un poco aprendiendo. Él es fotógrafo, sobre todo trabajaba desnudo y fue, te diría, como uno de mis primeros maestros, César Guerra, limeño, que me metió mucho a toda la parte de la iluminación escénica, que me encantaba, pues, ver cómo se vestía un escenario con licos y fresneles, y cuarzos y gelatinas y trabajar con tramoyas. Bueno, no sé, toda esa parte a mí me encantó y ver los ensayos de las bailarinas y los bailarines. Era algo que a mí me gustó mucho. Ujú. Pero todo esto es un poco el previo a entrar a la universidad. Yo entro a la UAM Xochimilco queriendo formarme como periodista, como comunicador. Entonces entro a la carrera de comunicación social en la UAM Xochimilco en el 92, en una época muy convulsa, es la caída del muro, la perestroika, el levantamiento zapatista, vamos, es un momento, viene pues los albores del levantamiento zapatista, entonces es un momento de una crisis ideológica fuerte y es cuando yo Ujú. entro a la universidad, a la UAM Xochimilco. Ahí Sí, por nos supuesto toca, que quiero decir que además sí, tenemos la misma edad. O sea, yo entré en sí, 91, acabo de cumplir 50, tú debes andar en yo 51 más también o en menos. diciembre. No, tú Yo sí en quedó diciembre. cascado, pero recién cumplí en diciembre 50. O sea, que somos del vuelo. Por Yo soy días las diferencias. yo Eso, soy primero de diciembre cumplí primero de diciembre cumplí 50. Yo soy yo, 71. yo soy el 31 de diciembre de 71. O sea, abres y cierro. Tú eres Tú eres el 31 de telonero, güey. diciembre. 30 de diciembre, o sea, tú eres San Silvestre. 31. Sí, señor, yo soy el verdadero Silvestre aquí. Güey, tú eres San Silvestre. Fíjate, sí, sí, sí. Digo, Exactamente. pero que lo comente, pero sí tienes toda la razón en el sentido de que nos toca socialmente un avispero mundial, internacional Pues y es también cuando en México. cumplimos la mayoría de edad también, ¿no? O sea, nosotros entramos a la mayoría de edad con bueno, con el fin de toda una era, ¿no? O sea, entramos a la mayoría de edad con la idea de libre mercado, con todos los conceptos de globalización y todo lo que trae detrás, ¿no? Es un cisma. Y Lo pues que bueno, trajo a mí me, detrás, cabrón. claro, o sea, para bien y para mal, pues, ¿no? Pero por lo pronto es una época, un momento muy convulso. Y ahí entro yo a la UAM Xochimilco, que es un poco de lo convulso, pues, o por lo menos de la reflexión en torno a lo convulso. Y yo creo ¿Acabaste que la ahí es carrera? en... Sí, 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 claro, con tesis y todo. Hice mi tesis sobre el chayote, sobre el Ok. embute y la participación de PIPSA como el monopolio de la producción de papel para control noticioso. De Ah, eso no, era, sobre entonces sí. el chayote, el embute, PIPSA. La dádiva, que le llamaban más formalmente. Hoy tan confusa, ¿no? En el término Sí, del no. chayote, güey, ¿no? O sea, hoy chayotero O es, tan común. bueno, sí, pero hoy chayotero parece que es aquel que no cobra del Estado, ¿no? Aquel que no cobra del aparato del gobierno. Pero bueno, son conceptos que van mutando, cabrón, ¿no? Neochayote le podríamos llamar. Pero pues ahí yo me estoy formando como
pues como yo quiero formarme más vinculado a la sociología y al periodismo, pero se me cruza otra oportunidad en la vida, que es el asistente de ENIAC Martínez y de Francisco Matarrosas, en una época en la que son los grandes fotoreporteros de la jornada. Había hecho unos pinidos en el suplemento del sábado de Huerto Batis, el uno más uno yo. Y claro, pues es la camada que sale del uno más uno para formar la jornada y entran los que para mí iban a ser mis primeros ídolos del reportaje gráfico. Eduardo Cisneros, Paco Mata, Eniac Martínez, Víctor Mendiola, Fabricio León, en fin, quienes fundaron toda esta parte muy interesante gráfica de la jornada, que le ponía mucha atención a su imagen, ¿no? Al trabajo del fotoperiodismo. Viene, por supuesto, todas las campañas políticas, viene todo un movimiento complejo, cuando candidato Cárdenas, que tiene presencia en la UAM. De mis camadas cercanas está gente como Temoris Greco, Alejandra Sánchez, que era mi compañera de generación. eh, bueno, por citar a algunos, ¿no? Pues estoy en esto, formándome es como te diría que la UAM tiene una cosa compleja, no necesariamente es que te forma como periodista, pero sí te da muchas herramientas para formarte como una suerte de analista social, analista de medios, análisis de discursos, semiótica, etcétera, etcétera. Pero a mí me sigue llamando el vínculo con la parte artística, con la creación artística, por toda la historia que tuve también con el paso por la danza. Y me empieza a llamar mucho la imagen construida. Y me entro a la escuela activa de fotografía, y de mi generación es gente como Gerardo Montiel Clint, que es uno de los grandes fotógrafos de mi generación, y empieza una discusión interesante en torno a la construcción de la imagen, y ahí me empieza a llegar como la idea del cine, pero solo como una inquietud, y empiezo a hacer mis primeros ejercicios escolares. Había hecho uno antes, que en el mismo 92, con un querido amigo mío, Rogelio Villanueva, que murió hace unos años, diseñador sonoro, que por esos tiempos había hecho el diseño sonoro del Héroe. Trabajaba De con carrera. exactamente, trabajaba con los Romo como diseñador sonoro. Colaboraba con Nerio Barberis cuando era maestro de todos ellos, y era Lena Eskenazi y él eran como colegas, ya en diseño sonoro. Y yo empiezo a entrar a la parte sonora del cine, codirigiendo cosas con él pequeñas. Es la época de las jornadas de cortometraje en la Cineteca Nacional, que organizaba Daniela Michel y Oscar Uriel, y estaba Héctor Ortiga, como había una gente interesante, y colocamos un corto ahí en el 92, o 94 por allá, en las jornadas de cortometraje. Y bueno, nos fue bien y me di cuenta que tenía como posibilidades para narrar con las imágenes, pero yo seguía muy politizado, como no necesariamente radicalizado para nada, porque en mi universidad tenía gente muy, muy radicalizada, sobre todo en el periodo del zapatismo había gente mucho más radical ideológicamente. Yo nunca me he considerado un radical, pero claro que eso empezó a moldear mucho lo que me iba a interesar en el futuro. Yo estaba en un ejercicio para la clase de periodismo, tenía que ser una entrevista. Carlos Carrera es mi primo hermano. Ah, ¿en serio? Y, Eso sí no sabía, Ca- eso sí es nuevo, fíjate. sí, Carlos es mi primo hermano. Su madre y mi padre fueron hermanos. Él es Carrera por los de Chihuahua, su padre es de Chihuahua, la madre jalisciense. Los míos son jaliscienses. Y en ese ejercicio dije, bueno, Carlos acaba de ganar la Palma de Oro con el Héroe, cuando una Por, Palma de Oro, siquiera acercarse a Cannes era pues muy lejano. O era sea, una cuando locura. Carlos llegó, pues estaba en las épocas de Buñuel, estaba en las épocas del Indio, estaba por allá, ¿no? La gente llegaba a Berlín, a Polleruc, Casals, etcétera, pero Cannes estaba muy lejos, ¿no? Pero Carlos había ganado una Palma de Oro.
Y dije, pues es mi primo hermano, voy a hacer una entrevista con un ganador de Palma de Oro. Y Carlos me dijo que sí, fui a su departamento. Él había visto mis cortos, yo había crecido viendo sus trabajos en la casa de mi abuela, que nos proyectaba los cortos. Carlos fue un genio siempre, a los 13 años hacía unos cortos de animación en plastilina extraordinarios, era escultor, era pintor, bueno, era el primo talentoso, cabrón. Y la abuela, una abuela ex costurera jalisciense, una viejita de estas de medias negras con bata negra permanente, pues una jalisciense. Pues Carlos era un bicho peculiar en la familia y siempre me acogió a mí. Siempre yo siempre admiré mucho el trabajo de mi primo desde que éramos niños, ¿no? Lo veía como ser un bicho como él, como un bicho muy interesante, ¿no? Y conmigo siempre fue muy Es, amoroso, pues muy cariñoso. es brutal. Y además con un Tipo humor. parco, sí, Sí. exacto, un hombre muy parco, pero fue conmigo muy amoroso. Eso se me replicó después con gente como Felipe Casals, Paul Leduc, Jorge Fons. Todos los que te le tenía miedo conmigo fueron como muy, muy amorosos. En fin, pero todavía no llegaba allá y Carlos me dijo después de la entrevista, tú deberías estudiar cine. Y yo me acuerdo y dije, no, está lleno de mamonas esa escuela. Y Carlos me dijo, igualitos a ti, güey. Entonces, cuando me dijo igualitos a ti, me picó la cresta, cabrón, ¿no? Y entonces, terminando la UAM, todavía no me titulaba, pero bueno, ya había, en la UAM no haces examen profesional, es un proceso de tesinas permanentes, esa es la tesis final, y con eso te titulas, pues, ¿no? Cerrando mi tesis final, y apliqué al CCC un poco con la intención del volado, realmente sin mucha obsesión, como yo me acuerdo en mi generación, había gente que hacía examen 5 veces, 4 veces, y no quedaba, y quedaba la cuarta. Yo francamente decía, si no quedo, me da lo mismo. Yo venía muy influenciado en ese momento porque tuve la gran fortuna que ENIAC Martínez era el asistente en México de Joel Peter Whitkin. Y Whitkin le pedía locuras a ENIAC para que resolviera vía fax, porque venía a México a hacer fotografía. Y ENIAC estaba hasta la madre, en paz descanse, mi querido maestro. Y me dijo, no quieres ser asistente de Whitkin, yo ya no lo aguanto. Y yo, para mí, era uno de los grandes ídolos de la imagen, ¿no? De la fotografía. ¿Verdad? Como no. Entonces lo acompañé en un periodo en México. Y así entro yo al CCC, como muy revolucionado, pero ahora por la plástica de gente como Whitman. Me quedé, sorprendentemente me quedé, pero eran los finales del cine analógico, pero no lo sabíamos. Es la época pues de la nueva era, la nueva época de oro del cine mexicano. La época de Carrera, la época de Solo con tu pareja, la época Mujer de pues tú Benjamín. sabes, de Mujer de Benjamín. Y Cilantro yo miraba, Perejil, pero solo con tu pareja. exactamente, No, exactamente. no, no, Rafa son los noventas. Montero está, así es. Yo Amores, veía, digo, ya vino después, pero o sea, bueno, Amores viene Cronos. después, pero Sí, 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 pero es Cronos, Cronos, Crónica de un desayuno, Crónica de un desayuno. un cine muy chilango. Es mi Ajá, querido Ton Mix. así es. No, bueno, ese es antes, ese es un poquito antes, pero Uy, era un sí. poco el cine que estaba ahí, ¿no? El tema es que yo me quería formar como fotógrafo en la escuela de cine, pero la oferta, al menos en esa época, la oferta que se veía a futuro no era muy jugosa, cabrón. No sabíamos que venía el cine digital, entonces era la época en la que se hacían 7 películas al año y realmente era una escuela de familia. Ujú. Y bueno, así como tú no sabías que Carlos era mi primo, pues allá tampoco. Es algo que nosotros nunca expresamos mucho afuera, ¿no? Y pues yo no estaba con las familias en ese momento. Entonces veía muy inviable que a mí me tocara formar parte de los equipos de producción que iban a estar haciendo las películas. Y entonces el destino estaba en la publicidad y el videoclip. El problema es que yo venía de una escuela marxista-leninista que era la UAM Xochimilco y de un
y de un Witkin que me acuerdo afuera de un CEMEFO del CEMEFO que estábamos esperando el cuerpo de una mujer, porque quería hacer su versión de la Weeping Woman de Picasso. Me decía que el problema con la foto publicitaria es que la caja de galletas, por más luces que le pongas, no deja de ser una caja de galletas. Y entonces la oferta laboral que se ofrecía para un fotógrafo emergente, como era lo que yo quería hacer, era un cortocircuito para todo lo que yo creía en ese momento de la vida, ¿no? O de lo que quería hacer. Se oponía completamente a lo que yo pretendía hacer. Claro, yo entro en un momento del CCC interesante, donde otro gran maestro, Juan Paco Rusti, empieza a construir esto que se llaman las jornadas de escenarios de cine documental, que era una bienal que traía documentales del mundo. Tenían esto que se llamaba el documental de creación, el documental creativo. Ya había gente haciendo cosas interesantes, no solamente Juan Carlos Rulfo o el propio Carlos Markovich. Por supuesto, no voy a ir para atrás con el trabajo de Nicolás Echeverría, Luis Lupone o, bueno, el mismo Poleduc, no, Maldonado, no me voy a referir a ellos, ¿no? Sino a los que estaban en ese momento. Por ejemplo, Marinés Roque y Lupita, este, habían hecho Las compañeras tienen grado, que era un retrato de las comandantes zapatistas muy interesante. Cristiane Burkhardt estaba haciendo un trabajo interesante en cortometraje con Mi pobre angelito. Ya había gente ahí haciendo cosas interesantes. Yo he sido muy dependiente de alguna manera de quienes creo que han sido mis maestros. Y en esa temporada a mí me acogió un maestro que formó a Rodrigo Prieto, a Fede Barbabosa, muy pegado a Tati Hueso también, y a mí, que fue Janos Polon, el decano de fotografía del CCC, y realmente me empieza a abrir la cabeza de lo potencial que puede tener la imagen. Eso en paralelo al evento que organizó Juan Paco, de escenarios de cine documental, y que a mí me volaron la cabeza. Porque cuando yo vi una película que se llamó El estado de los perros, me di cuenta que el documental no era lo que también yo tenía como prejuicio por ignorancia, que no tenía o sea, aunque me estaban enseñando a los Meisles, y aunque me estaban enseñando a Agnes Barda, y aunque me estaban eh, eh, enseñando a lo grande del documental, pues lo que veíamos a la mano en México, pues el documental no llegaba ni a la muestra de cine mexicano. La muestra de cine iberoamericano en Guadalajara no tenía una sección de documental, entonces lo que podíamos ver a la mano era pues un poco lo que está pasando ahora, ¿no? El Discovery Channel, el Animal Planet, entonces me di cuenta que el documental no era un brazo de la divulgación científica, que no era necesariamente un brazo de las ciencias sociales, no obligadamente, sino que tenía potencial como narrativo, dramático, de construcción cinematográfica. Y ahí entra otro maestro que a mí me empuja, gracias a Dana Rothberg, a quien adoro y también fue una gran maestra mía, que fue Ademir Kenovich, estaba en México después de haber filmado la primera película durante la ocupación de Sarajevo, que fue El Círculo Perfecto, que, bueno, fueron tan generosos conmigo y en la época más jodida de mi vida, ellos me llegaron a pagar 2 meses de renta. Bueno, muy amigos, la verdad. Y Ademir me dejó un ejercicio, entró a dar un taller breve, y me dejó un ejercicio de filmar, retratar un espacio. Yo en esa época venía renunciando del hábito, Jesús A. Rodríguez y Liliana Felipe, donde trabajaba como iluminador de foro, ingeniero de sonido, y entré a trabajar en las madrugadas en Canal 11 como editor de documentales de turismo. Y la gente los trabajadores del Canal 11 iban a un lugar que se llama la Pulguería La Pirata, en la colonia Escandón. Entonces hice un ejercicio de 7 minutos. Ademir me motivó mucho y Janos Polo me motivó mucho. Y me dijeron, eso vale la pena, ¿por qué no lo haces tu tesis? A mí me resonó mucho con lo que yo me había formado antes. Empecé a hacer mi tesis
que iba a ser mi gran escuela de documental, me iba a empezar a dar cuenta de las similitudes que tenía con el ejercicio de la no ficción y empecé a encontrar mi lugar, un lugar en donde podía yo echar mano de lo aprendido en la UAM, en términos incluso de metodología de investigación, eh, y podía aplicar además mi formación como fotógrafo. Y otra cosa muy importante, había llegado finalmente el cine digital a mis manos. Y entonces yo no dependía ya de ser hijo de nadie, ni de ser miembro de nada. Podía yo con mi cámara y con un equipo sólido ser mi fotógrafo, ser el director de lo que quería hacer y no depender de grandes presupuestos o ejercicios presupuestales para poder hacer una película. Por supuesto que era mi tesis. Yo no me estaba dando cuenta que lo que estaba haciendo era mi ópera prima. Y viene un momento interesante para mí que es la muestra de cine iberoamericana en Guadalajara, que es empezar a dar sus pasos, a convertirse en un festival de cine, y la canción del Pulque gana el premio a mejor fotografía con una cámara de este tamaño. Y claro, eso vuelve loco a los productores de ficción que se enojan, y me gustó verlos enojados por eso. Me gustó ver que el Mayagüela, la fotografía y edición, se los había llevado la canción del Pulque, que era una tesis escolar y que había costado, pues en cash, unos 25,000 pesos. Y todo lo que provocó ahí, a mí me hizo sentir que valía la pena, porque yo había estado a punto de desertar del CCC antes de hacer ese ejercicio de 7 minutos, que después se convirtió en la canción del pueblo. Y de ahí, pues lo que viene es que empieza una ola de la que yo soy parte. Nace el Festival Internacional de Cine de Morelia como un festival de cortometraje y documental. Empezamos a conocer voces como la de Eugenio Polgovsky. Empieza a venir gente como Werner Herzog a conversar con nosotros. Nace DocsDF. Empieza a aparecer la idea de Ambulante por Eugenio y por Gael y Diego. Y empieza una sinergia de promotores, productores, programadores, críticos que nos empiezan a mirar, periodistas de cine, y empezamos a existir. Y empezamos a modificar la política pública, empezamos a exigir ser visibles, y pues me toca la gran fortuna coyuntural de ser parte de una generación que le toca darle una desempolvada al documental en este país. Y bueno, pues eso pasó hace casi 20 años. Y pues aquí, mi querido amigo, así fue, qué rollote te checaron, No manches, te echaste 20 minutos de 20 años, güey. O sea, te lo juro que estaba yo, ni te quise interrumpir, porque te lo juro que estaba yo, madre, es que haz de cuenta que, Everardo, yo creo que por eso además siempre disfrutó mucho la charla contigo, porque de veras, yo me estoy acordando los inicios paralelamente, con todo lo que tú has ido comentando, la crítica de cine también, cómo se ha ido haciendo, cómo ha ido haciendo también en otros espacios, cómo han entrado otras generaciones, la exhibición. O sea, nos toca también un momento de exhibición de multicinemas, de General Cinema, luego Cinemex, luego Cinemark, luego las compras, las ventas, o sea, esto, la muestra en 2 partes. Las muestras, sí, se va General Cinema, luego TLC, luego el cine, lo que se convierte en cine, que ya no, luego si es cultura, no es cultura, quién sabe ya que sea, si le meto dinero, no le meto dinero, ya, quién sabe qué es, y hemos perdido tanto, o sea, gente muy joven, ahorita que seas Polgovsky, Joaquín Rodríguez, Gustavo García, o sea, y mi maestro en la UAM, Gustavo. Exacto. Mi maestro de cine en la UAM de periodismo cinematográfico fue Gustavo. Mira, yo para mí Gustavo fue de los primeros que me recibió cuando fui a mi primera función de cine, segunda función de cine, y yo traía... Como decía, dicho lo cual, nunca se me va a olvidar, siempre decía, dicho lo cual, y terminaba ahí. Y terminaba. Y a mí me yo lo recuerdo muchísimo, con mucho cariño. Además, yo me quedé con su espacio cuando él enfermó y pidió que yo... Me acuerdo clarito esa época, güey.
Me acuerdo que te quedaste Sí. con su espacio. Es que Silvestre somos los que se han acompañado en los festivales de cine. Por eso yo siempre estuve muy vinculado con la gente de prensa, con la gente que iba a cubrir de alguna manera o a ver las películas para escribir de ellas. Yo siempre sentí mucha afinidad a la gente que iba a cubrir las películas, incluso por ocasiones mucho más de lo que me sentía con la gente que hacía las películas. Siempre encontré un espacio ahí y bueno, mira, pues nos hemos visto así unos viejos, ¿no? A lo largo de Ha esos años, sido, ¿no? y ha sido interesante las luchas también, ¿no? Porque además, debo de decirte que nunca me has dejado de sorprender y yo cada que veo una película tuya digo, primero que nada, ¿cómo sigue vivo? ¿No? O sea, dice este güey, o sea, ¿cómo puedes seguir vivo en el sentido de te has jugado la vida, te has jugado el pellejo, te has jugado el cuerpo, la salud, muchísimas imágenes, güey, muchas imágenes. O sea, Guillermo es una belleza, o sea, a nivel de luz, es como un doctorado de luz, de iluminación, de una fotografía impresionante. Bueno, el más reciente, no el último, el más reciente docu. Eh, bueno, el diablo, el pulque, los ladrones. Güey, ¿cómo puedes lidiar o seguir lidiando con mantener un estatus a nivel documental de contar historias que sigan moviendo, que sigan arrebatando, que sigan dando de qué hablar? O sea, no es fácil. ¿Cómo le haces? ¿Cómo escoges a qué tema te quieres dedicar 2 años de tu vida o un año de tu vida? No sé. Normalmente son 5. Pues mira, ¿cómo se sostiene uno? Yo creo que es también una coyuntura, ¿no? Y son circunstancias. Todo mundo se quiere sostener. Pero yo creo que se conjugan muchas circunstancias para que el trabajo que los directores o los productores hacemos resuene también en la gente. Va a depender mucho de los momentos históricos del país, de lo que está pasando efectivamente en el acceso a ver. Ujú. Y en la vitrina, en los espacios de conversación de este tipo, en donde también no solo vale la película, sino vale el discurso detrás de la misma. Eh, pero yo lo que creo que a mí algo me ha ayudado es que, aunque puedo ser un tipo arisco, no deja de ser una coraza, porque en el fondo soy un cabrón que en cuanto termina una está empezando la otra. Y no me quedo como si me fue increíble con una película o me fue mal con la que vimos, pues. La verdad es que yo considero esto un oficio. No, no pretendo que sea mucho más que eso. Y eso, cuando creo que cuando uno aprecia esto como un oficio, también valora la disciplina y valora a los maestros que están detrás de la formación. Y también por eso me ha interesado mucho ser eh, pues formador, ser parte también de pues eso, de la posibilidad de hacer que otros aprendan a hacer, ¿verdad? En América Latina Totalmente. sobre todo. Y entonces, pues eso hace que ni me duermen los laureles ni se me suba el fracaso, cabrón. ¿Va? Que no, claro, hay periodos duros, ¿no? Yo recuerdo un periodo complejo con El Paso, por ejemplo, ¿no? Que sentí que no era una película de transición a la libertad del diablo, pero siempre por mí hay momentos en donde siento que estoy a punto de bajarme de la ola. Ajá. Y luego viene un levantón de nuevo. Pero como para mí es el oficio, lo que hago es seguir trabajando. Entonces procuro ser muy disciplinado en eso, en no dejar de trabajar. Y pues en qué me inspiro, pues un poco yo me asumí como cronista, por eso empecé a establecer muchos vínculos con la crónica periodística y con una generación que además también eso fue interesante. Mi generación es una generación de relevo en los medios periodísticos. Mi generación, por ejemplo, son los que
les toca hacer la primera camada del hoy tan subestimado Reforma o el Milenio, que de Ujú. alguna manera traen una nueva cara al periodismo en México, eh, pero también es la generación a la que le estalla la guerra en la cara. Ujú. Entonces es una generación de gente joven que de repente tiene que estar cubriendo temas complejos en términos de violencia, criminalidad, etcétera. Y yo empiezo a darme cuenta que el periodismo narrativo es una herramienta para lo que yo tengo que hacer y me empiezo a pegar mucho a ellos. Ujú. Me empiezo a juntar mucho con gente como Daniel Arrea. En El Salvador conozco a Oscar Martínez, que ahora está muy nombrado, no solo por las intervenciones telefónicas por Pegasus, sino por el libro que acaba de escribir. Ya que- Conozco a gente como Carlos Dada en El Salvador, a Diego Enrique Sorno cuando era solamente un reportero, a Marcela Turati cuando empieza a escribir en proceso. Me empiezo a acercar como a esa gente para aprender un poco de ellos, la manera narrativa de acercarse a la realidad. Y creo que eso me ayuda porque a la larga también muchos de ellos, muchas de ellas, se han vuelto colaboradores en las películas que yo hago. Por ejemplo, La Libertad del Diablo es una película que hice con Diego Sorno en un momento y con Daniel Arrea en el cierre. Eh, el Paso también fue una colaboración que trabajé pues con los mismos Ricardo Chávez y Alejandro Hernández. Y ahora estoy trabajando con Oscar Valderas y Lidiet Carrión en otras cosas. Gente a la que yo le tengo mucho aprecio y me gusta mucho escuchar su voz, en la colaboración, en el proceso de hacer una película. Y creo que eso de alguna manera blinda una película. Hoy es una época pero, compleja porque están muy llenos de trabajo, pero oye, pero no es fácil conseguir financiamientos, no es fácil muchas veces conseguir no, apoyos, mucho menos, ¿no? Y más para, ahora, si eso es para hacer o sea, si para hacer una ficción, para hacer un documental, yo creo que es como subir el Everest con tenis, cabrón, ¿no? O sea, o sea, está cabrón, o sea, está sí, muy cañón, el Niágara en ¿no? bicicleta, como dicen en el Caribe, cabrón. Como cruzar el Exactamente, Niágara en bicicleta. como cruzarlo en bicicleta. Oye, hay una cosa que también es importante y es, antes de meterme con la parte de la academia y todo, la distribución y la exhibición del documental. Es muy complicado que se exhiba documental. Se logra que se exhiba, pero realmente son casi disparos en la oscuridad muchas veces o se van a estas cines, a estas salas de cine de arte, bla, 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 no tengo idea. Yo recuerdo, a ver si tú, a ver cómo lo sentiste. Yo recuerdo que el documental fue como una luz de repente, Bowling for Columbine de Michael Moore, que de repente fue ¡pum! Y Sí, comercialmente claro. gana festival, gana, y Pues como que que, gana la Palma de Oro y está exacto, y nominado al Oscar o mejor película. exacto, y como que de repente dije, ay, güey, el docu, ¿no? No es National Geographic, no, no, Pero güey. antes, acuérdate que ya se había estrenado ¿Quién diablos es Juliet? Bueno, Que sí, también en México, de Markovich. en México fue un madrazo. Ya habíamos Sí, sí, sí. visto del olvidar, no me acuerdo, de Juan, que no sé si fue tan No, no, impactante no, para la siempre más estaba, media, pero pero fue impactante Columbine, para los cineastas. Pero bueno, no, Columbine lo hizo al mundo, lo que definitivamente que pasa es de sí. que yo quería llegar a Columbine fue comercialmente. O sea, Sí. comercialmente también un éxito. Yo creo que también Juliet fue muy bueno a nivel comercial, pero creo que Coleman, yo recuerdo que con Coleman decías Michael Moore y de repente como que todo el mundo miró, no era nuevo el documental, obviamente lleva muchos, perdón, No, obviamente el no. cine empezó más como documental, pero mucha gente empezó a mirar por ahí la moda del docu y contar y esto, lo que pasaba y de todo el rollo. Y luego obviamente empezó a formar parte de festivales y empezó a formar parte de cosas y de todo el asunto que también obviamente se fue medio quedando. Pero la distribución y la exhibición no se ha consolidado y creo que ha sacado también la casta por México muchas veces más que las mismas ficciones, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Eh, no creo que vaya a cambiar eso. Definitivamente cada vez, por lo menos en Teátrica, la salida es complicada. Recuerda, yo fundé una distribuidora también de Ahí documental, quería. nunca con la intención de que fuera un negocio, Es sino que fuera Artegios, autosustentable, sin artegios, que lo hicimos con que mi casa además productora. vas a estrenar. Estrenas la de Sí, Aristegui. Silencio Radio. Sí, Silencio Radio estrenamos esta semana. Y pues queríamos que fuera autosuficiente,
pero sobre todo con esta intención. También es un momento interesante, yo creo. Mantarraya nos empieza a traer películas interesantes. Es una pena que dejó de distribuir películas. Y eso es lo que a veces no dimensionamos. Cuando cierra una compañía de distribución, también nosotros nos cerramos la posibilidad de ver películas. No existía Piano entonces, ¿no? Mm, Sí existía Interior 13, mm, pero que traía de alguna manera cine muy atractivo para los cinéfilos. ujú. Y bueno, yo junto con Roberto Garza en ese momento y Juan Patricio Rivero le hacemos la distribución de documentales, siempre Sí. perdiendo. Pero mira, nos hemos sostenido por muchos años, casi por lo menos como unos 12 años, yo creo, 12, 14 años. Lo hemos quebrado, cosa que es bueno, y no hemos dejado de tener por lo menos uno o dos títulos en cartelera. Tampoco es fácil negociar, cada vez se está poniendo más complejo con la llegada de las plataformas que, pues con una venta, te cierran los derechos de cualquier posible título que te permita recuperar las inversiones para lanzar una película. Pero, pues afortunadamente México sigue teniendo ciertos mecanismos de protección a la cultura y al acceso a la cultura que hacen que distribuidoras como la mía sobrevivan, que no necesariamente dependan enteramente del mercado, pues, porque estoy convencido que si no existiera esa política pública, estaríamos destinados al cierre, ¿no? Pues, no, o sea, es imposible negociar hoy con un productor de una película por fuera que te pueda ayudar a hacer números, si ya la vendió a Netflix o a Amazon o a HBO, cabrón. No, no, no hay manera, menos en documental, pues. Pero mira, de alguna manera fue una batalla de la que también me tocó ser parte, porque Los Ladrones Viejos tuvo una buena salida, Ujú. este, eh, y fue una pelea con la exhibición de cine, ¿no? Eh, yo sé que a veces tengo una mala reputación de peleonero, güey, pero te juro que si no, no era manera. O sea, desde la búsqueda de los financiamientos de las películas, era una época en la que, bueno, es la época en la que el IMCINE le dijo que no a Regadas para hacer Japón. Sí. Y pues evidentemente a mí me dijo, pero menos, güey, para hacer los ladrones viejos. Yo tuve que casi que pedirle a Casares que intercediera por mí, fue a hacer un desmadre. Todavía hoy me odian por eso, güey. Pero buscando 350,000 pesos para terminar la película, que se me estaban negando, cabrón, ¿no? Con una película en corte final, que esa película Los Ladrones Viejos. Wow. Que es un Y peliculón. me faltaban 350,000 pesos que me negaban. Claro, Felipe fue a hacer un desmadre y dijeron, ya, 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 dale, ahí sí está bien la película. Y la película funcionó, o sea, Muy padre. se vio en salas, no, no hizo los grandes números de Bowling for Columbine, pero para los estándares en esa época, antes de Presunto Culpable, pues le Ujú, fue bastante bien, ¿no? ujú, Bastante, bastante bien, y todavía hoy es la película más popular que he hecho, pues se sigue vendiendo y se sigue viendo, y etcétera, pues, ¿no? ujú. Pero todo era una lucha. Todo era una batalla desde el documental. En los festivales, que si te iban a poner la sala decente, que si te iban a dar horarios justos, que si ibas a poder competir contra los demás o simplemente ibas a estar viendo desde atrás cómo la gente iba caminando, iba haciendo carrera y tú mirando desde, cuando además, bien lo has dicho, muchas veces fue el gran embajador del cine de este país en los espacios internacionales que de alguna manera seguían justificando y dándole razón de ser a la inversión pública para la creación de cine en este país, que siguiéramos siendo el pato apestado de los festivales, las muestras, las salas de cine. Viejo, había que pelear con enjundia, no había que pedir por favor, no se podía pedir por favor en ese momento, nada. Había que demandarlo y había que exigirlo porque el trabajo de nosotros valía y había que hacer que lo viera. Y bueno, pues se logró un espacio que hoy por las nuevas revoluciones tecnológicas está haciendo aguas por todos lados y como te digo, habrá que entender ahora. Hoy es muy reputado el documental en las plataformas y muy gustado, curiosamente, por quienes ven, pues por todos los suscriptores de plataformas.
Pero está pasando un fenómeno complejo, ¿no? Que a mí todavía no logro entender, que es que los temas que para nosotros son complejos y relevantes para el mundo son entretenimiento. Y ahí Ujú, es mi cortocircuito del presente. Cómo ujú. hacer proyectos que para nosotros como sociedad son muy relevantes, pero para el mundo son una pieza más de la barra de entretenimiento de su domingo o de su sábado, cabrón. Pues en eso estamos, ¿no? En ese nuevo entendimiento estoy, ¿no? Y el asunto de la academia. Cómo entras a la academia y ¿Mm? cómo se... Ese es otro pleito. Pleito es una Sí, lucha, no que pleito, también se lucha. ganó, que también se ha ganado. También en el CCC no había ópera prima documental. O sea, para que Tatiana Hueso pudiera hacer este lugar más pequeño, fue una batalla con Henner Hoffman de parte de los documentalistas para que el CCC tuviera una ópera prima documental. Pero cuando nació la canción del pulque, todavía en la escuela de cine me decían, pero es que si tú consideras que esta es tu ópera prima, nunca vas a hacer una película de ficción. Decía, bueno, y si no la quiero hacer, ¿qué, güey, va? ¿O sea, huevo o qué? Bueno, también para que llegara una película así, como lugar más pequeño, fue una batalla de una generación entera, de un grupo de gente. El éxito de la gente no es individual, es una Ujú. circunstancia que cobija. Así llegué a la academia yo. Felipe Casals, Jorge Fons, que en ese momento tienen mucho peso en la Academia de Cine, ven Los Ladrones Viejos, conocían la canción del Pulque que había sido nominada a ópera prima junto con Mil Nubes de Paz y Japón. Pues ese era el momento de la canción del Pulque. Peliculones como Mil Nubes de Paz, Japón, Recuerdos, La Pasión de María Elena, pues es una nueva generación, pues, ¿qué te digo? Es una nueva generación. Y entonces me invitan a ser miembro de la academia, pero empiezo a escuchar que ellos respaldan la posibilidad de que el documental empiece a ser considerado como largometraje mexicano y empiece a buscar también sus espacios para ser reconocida en la fotografía, en el diseño sonoro y empezar otra vez a darle ese carácter oficioso, de oficio al documental, que requiere de buenos fotógrafos, que requiere de buenos músicos, que requiere de concepciones de diseño sonoro, de un buen montajista y no lo que la televisión educativa nos había estado vendiendo por décadas, pues, ¿no? Claro. Y pues realmente es gracias a ellos que tuvieron oídos de apertura que empieza una batalla por lograr que el documental sea reconocido también dentro de los espacios de reconocimiento a lo mejor del cine mexicano, en la entrega de Águila. Ahí me toca de alguna manera ser yo, porque era el único en la academia en ese momento que pugnaba por eso como alguien que solo se dedicaba a eso, ¿no? Porque claro, había otros que lo habían hecho muchas veces, pero tenían el propio Casals, pues, ¿no? Pero alguien que estuviera de alguna manera dedicado solo a hacer documental, pues yo estaba solo con todos ellos que eran viejos, ¿no? No, no fue fácil, pero tuvieron una apertura increíble. Y claro, pues a qué me he dedicado yo también ahí, a buscar que haya más apertura a nuevas generaciones, a que el documental no pierda su espacio también en reconocimiento. Se genera polémica, por supuesto, que se generó mucha polémica por esas decisiones, porque ¿qué pasó? Que ahí también, en un periodo, pues todo ha ido cambiando, pero el documental empezó a tomar todos los reconocimientos que no estaba teniendo la ficción en esos momentos, ¿no? Claro. Y eso Exacto. generó mucha molestia. Ha cambiado eso, por supuesto, que ahora yo creo que hay un equilibrio mucho más sano y justo, y es visto como el cine, como un total, ¿no? Como lo que es, pero en ese momento no era así, claro. Claro que no iban a querer perder el espacio, ¿no? Que otra vez llegaran películas filmadas en video digital, cuando seguía la discusión de si el analógico. Todos sabíamos que era mejor el soporte fílmico, pero ya no estaba en nuestras manos, ya no estaba en nuestro alcance ni en nuestras posibilidades, pues. Y así llego yo a la academia y esa es la batalla, de alguna manera, que yo doy dentro de la academia en ese periodo. Y bueno, ¿cuántos presidentes de academia te han tocado ya? O presidentas, pues. No, muchos, mira, me tocó estar cuando estaba Diana Bracho,
Y de ahí para el Real, ¿no? Carlos Carrera, eh, Ernesto. Guerra, Lola Heredia, Ernesto, Mónica, Oileti, y siempre en la parte más activa, pues. Eh, yo realmente sigo pensando que quien piense que la academia y la entrega de Ariel es lo único relevante de ese espacio, pues no se ha dado cuenta de lo que se pierde cuando ya no hay quien recuerde el cine que se produce en este país. Y en momentos como este, en donde nuestros patrimonios fílmicos van a quedar en manos de las corporaciones transnacionales, un espacio como la Academia de Cine, la Filmoteca de la UNAM, la Cineteca Nacional, los lugares de resguardo de la memoria son cada vez más relevantes. Entonces, pues también a eso hemos tenido que hacerle frente, a tratar de hacer entender que la academia no son los premios Ariel. Sin la academia no hay quien reconozca a nuestros viejos técnicos, por ejemplo, del cine. Nadie sabría quién es René Cerón, por ejemplo, en el tema del diseño sonoro. No habría quien volteara a ver a cineastas en su momento como Jaime Humberto Hermosillo, el propio Kovic. Este, Se nos estarían quedando la memoria fílmica a reserva del algoritmo de la primera página de la plataforma de conveniencia, ¿no? Y pues por eso yo sigo en la academia. En realidad esa es la razón por la cual yo soy como te decía, yo me asumí más como un cronista, un poco heredero más que de los cineastas, de los hermanos Mayo, de los Casasola, de sí, de Monsiváis, no escribo, pero sí de los que van pidiendo que se guarde en la memoria, pues voy a seguir peleando porque la academia exista, porque a mí no me importa los Arieles, me gusta, por supuesto, y creo que es muy importante que reconozca lo mejor del cine nacional, si no, ¿quién lo va a hacer? ¿Hacemos nuestros Golden Globes o qué onda? No veo por dónde, pues, ¿no? No, Si de bueno, por además sí. te estás metiendo en un temazo para mí que se me hace Mm, interesantísimo. Ahorita que decías de los Golden Globes, te me estás metiendo en un tema que es la academia, o sea, para eso se necesita tener una prensa fuerte, ¿no? O sea, en donde además se sepa distinguir entre gente que corre por una nota, que hay grandes y extraordinarios periodistas, reporteros, a analistas, críticos de cine que son diferentes, ¿no? O sea, hay de todo, a totalmente. final de cuentas, pero eh, siempre me ha llamado mucho la atención que dentro de toda esta academia no está la parte de la prensa o la parte de la crítica, Claro. digamos, ¿no? Es algo muy Tiene curioso. razón de ser, tiene razón de ser. Y la razón de ser es que no se puede ser juez y parte. Mm, Y entonces, por ejemplo, si tú entras a la academia y aceptas el código ético de la academia que pide que no divulgues tu criterio personal sobre tal o cual película, porque eres parte de un jurado que va a reconocer ese año, pues ¿de qué vas a vivir, güey? No vas a poder escribir de las películas que viste en ese año. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es una de las razones, pues. La otra razón es que eh, eso es una razón personal. No pueden cruzarse los juicios como meramente afectivos para la valoración de una película. Ajá. Y, pero sobre todo, pues la crítica cinematográfica tiene en su razón de ser divulgar lo que opina sobre tal o cual película. Ajá. Y por otro lado, pues también un poco la razón de la entrega de premios Arieles, a menos que empezáramos a pugnar, que también es una posibilidad, por un nuevo reconocimiento más dentro de los Arieles, pues es que son los pares quienes reconocen. De hecho, cada vez hemos ido avanzando más hacia eso, que sean los fotógrafos o las fotógrafas quienes reconocen el trabajo de sus pares, la gente de edición que reconoce, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues sí, la crítica cinematográfica y el periodismo no estaría reconociendo a sus pares a menos que inventáramos un nuevo premio, que es viable, por supuesto que es viable, ¿me explico? Pero esa es la razón, en el fondo.
Pasaba un poco en la época de Casals y compañía que no permitían la entrada de los productores. Ujú, no sé si recuerdas. Y la razón de ser es que eran los jefes, ¿no? En la época que ya está volviendo, de los que tenían todo el control y el dominio de quienes hacían película y quienes no hacían películas. Así Y en es. los entresijos de la academia, ¿no? Pues se discuten cosas incómodas a veces, y se acaloran las discusiones y nadie quería tener a Wallerstein encabronado con tal o cual director por su posición frente a lo que ocurría en la academia, que se iba a quedar sin trabajo, ¿no? Eso era en esa época, eran los jefes, los patrones de las Sí. películas. Ajá. Y La bueno, lana. pues se la gana, güey. Entonces, claro, se movía mucho los intereses, se podía mover mucho el tema de los conflictos de intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Eso cambió porque, por supuesto, cambió en el periodo en donde los productores no eran lo más poderoso de la industria. Ajá. Porque no eran por un periodo los más poderosos de la industria. Ajá. Aunque habían excepciones como siempre existieron, Berta Navarro, Mónica Lozano, la propia Ina, que estaba entrando todavía a ser parte importantísima en la producción, pero todavía eran iniciativas de los directores que escribían sus propios argumentos, pues es son el resultado de los fideicomisos cinematográficos que le dan a las voces autorales el peso por encima de lo industrial, vamos a llamarlo así, pues, ¿no? O del cine comercial, no sé cómo lo llamemos, pues, pero se le dio peso a las voces autorales. Ahí ya el productor no necesariamente era la voz más poderosa. Hoy, de nuevo, es la voz más poderosa y en Sí, ya nomás esa falta que quieran discusión no, estamos, ¿no? nomás falta que quieran Bueno, salir en güey, el vamos póster, por, cabrón. pues viejo, pues ahorita llevamos tres al hilo o vamos por dos al hilo que Netflix tiene nominada a la mejor película, ¿no? Eso en México y en la Academia Gringa y en la Palma de Oro y en San Sebastián y en Venecia y en Berlín, y la chingada, cabrón, ¿no? Pues es un momento de reentender, de modificar, de discutir, porque ni modo que las cinematografías del mundo solo sigan reconociendo lo producido por las grandes corporaciones, cabrón, con una disparidad presupuestaria, bueno, que Brutal. te digo que no sepas, cabrón, ¿va? Pues No, bueno, sí, es que yo me exactamente, acuerdo. cabrón, ¿cómo le ganas a Roma, güey? No, es que yo me acuerdo estar en Cannes y Almodóvar diciendo, además que jurado, toca Almodóvar con Will Smith. Estaba Will Smith de jurado en Cannes, güey. ¿Ok? Imagínate nada más. O sea, que ahorita ya, bueno, ahorita ni me hablen de Will Smith, que ni siquiera así, digo, estoy así que estoy enojado con él, me siento como papá. No, pero Almodóvar decía, eran las primeras que estaban así saliendo, habían dos de competencia que estaban en plataformas y Almodóvar decía, no va a ser posible que una palma de oro sea de una plataforma. Güey, eso fue hace 4 años, 5 años, güey. O sea, Pues sí, ya cambió. Ha cambiado pues sí. Entonces completamente. la plataforma tiene el Oscar, el César, el oso de Berlín, Y la puede una Concha de palma. Plata, y la Palma, y el Ariel, y súmale, cabrón, ¿no? Y No, y la si Ciña. quiere el caracol, y si quiere la cochinilla, el erizo y el animal que le pongas, si se siguen produciendo buenas películas, pues va a ser por ahí. Ahora, ¿tú crees A que ver, ojo, si se siguen comprando los derechos el derecho patrimonial de las buenas películas, eso es diferente. Porque ojalá fuera si se sigue produciendo buenas películas. Porque producir es acompañar el proceso desde la génesis, no invertir sobre una película que ya quedó bien. Y entonces comprar los derechos absolutos a perpetuidad de una película producida con dinero del Estado. Eso no es producir una película. Eso compra los derechos de las películas y las hacen suyas y le ponen original, güey. Pero eso no es producir una película. Ese sí, invierte, por supuesto que sí. Pero bueno, ¿y entonces dónde queda el coproductor que, que apostó? Que en este caso pues son las políticas públicas de los países, ¿no? oye, ¿No? hablando de cómo sientes después de pandemias o todavía medio en pandemia,
a nuestro país? ¿Cómo sientes como esta visión de documentalista y de cronista y de todo? ¿Cómo sientes que está México? ¿Cómo sientes que está saliendo de la pandemia? ¿Cómo sientes, y además, el cine dentro de todo este universo? Pero ¿cómo sientes primero al país y luego al cine con este México que está pasando ahorita? Es convulso, güey. O sea, quizá estamos otra vez en un reacomodo como los que nos han tocado vivir, convulso, confuso, eh, tratando de inventar nuevos órdenes sobre bases poco sólidas, eso es lo que sí siento. Eh, Siento que es un país que sacó las cosas de la casa sin haber encontrado a la que se iba a meter. Ujú. Algo así lo siento. Como en muchos aspectos, por supuesto, también me refiero a lo cultural y a lo audiovisual. Eh, Echó al personal completo sin haber recontratado al nuevo, sin haber diseñado el aparato que lo iba a recibir, pues, ¿no? Eh, y así es como lo siento. Para mí es eso, es como aquel que dice, esta casa ya no la quiero, vámonos de la casa y saca los muebles y la cocina y el sofá y el sillón y lo pone afuera y contrata el camión de la mudanza y tiene el camión de la mudanza. Y la familia dice, ¿y a dónde los llevamos? Dice el chofer de la mudanza y el que sacó todo dice, no sé, vamos a buscar. Y así es como lo siento. Estamos buscando, estamos buscando qué es lo que va a pasar, estamos probando qué va a pasar. Ujú. No sé si es un ciclo natural, ¿verdad? Pero pues así lo siento, estamos buscando la casa todavía, con el Va a camión de estar, la mudanza, subidos al camión de la mudanza, bueno, cocinando en se la va a poner, esquina, sacando la estufa, sacando el tanque de gas del camión de la mudanza y cuando se sabe lo montamos y seguimos buscando casa. se va a poner interesante. Yo Mientras, creo que va a haber muchos mientras temas. por otro lado, cabrón, este, fíjate qué pasó con la pandemia también. El otro día yo lo platicaba con cineastas brasileños que hay muchas coincidencias, ¿no? Eh, Se extingue el aparato que le daba de alguna manera cobijo a los cineastas que habíamos apostado por no depender absoluta o solamente de las leyes del mercado. Realmente esos fuimos los cineastas afectados, pues. Porque quienes ya entendían que la lógica del mercado dictaba todo, es decir, una política absolutamente neoliberal, ¿no? Pues son quienes encontraron todo el cobijo y la manera de entender la llegada de las grandes corporaciones, los que están dispuestísimos a decir, sí, lo que usted diga. ¿Así lo quiere azul? ¿Azul clarito o azul con gris? Azul con gris. Perfecto, se lo hacemos azul con gris. Y no a esta gente que discute, no, no, ¿por qué azul, cabrón? Es que yo lo veo, siempre lo imaginé morado, cabrón. Siempre imaginé esta cosa morada, güey, y que pelea, que sea morada. Esos son los que quedamos un poco huérfanos, tratando de entender ahora lo que otros por muchos años habían entendido, es decir, lo que me tocó antes de hacer la canción del put. Este, el único escenario prácticamente es el que depende de las leyes del mercado y el algoritmo. Y bueno, ¿qué está pasando? Que en un inicio que parecía una gran apertura democrática, otra vez, de gran palabrilla que cree que lo condensa todo, y que entonces iba a haber para todos, pues otra vez ahora está en manos de 7 casas productoras o de 6 casas productoras que tienen todo el pastel, güey, ¿no? Que tienen todo el pastel y deciden, y son a quienes convocan, pero como ejecutores, cabrón, porque el dueño del pastel no deja de estar en Los Ángeles o en Miami o en Manhattan, este, aunque aquí nos hagan sentir felices porque ganan. Últimamente yo lo hablaba con Nina Payán, entonces, cabrón, ¿no? Últimamente las conversaciones de mis colegas solamente están en cuánto lana se está metiendo tal o cual, ¿no? Por semana de rodaje, de eso se habla. Y digo yo, qué hueva, cabrón, de verdad eso es. Solo vamos a hablar de quién gana más, güey, como, no sé, no me gusta tanto.
tengo que entenderlo si quiero vivir más de esto. Pero no, no es algo que no quiero dedicar mis días a ver si aquel se empaca $6,000 semanales o $60,000 semanales, o quien cobra casi $500,000 al mes, güey. Y dices, bueno, no, locura mientras el barco hace agua por todos lados, cabrón. Pues sí, por eso cayó como anillo al dedo, porque mientras lo que teníamos que defender, güey, era la política pública, que no se desmantelara, la gran mayoría de esas voces estaban empacándose 50, 60, $70,000 a la semana. Pues ahora sí, con un chingo de trabajo, güey. Pues ya deja tú el tiempo, la voluntad de hacerla de pedo, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Si por primera vez no me van a pagar 350,000 pesos por un largometraje, me lo van a pagar en 2 semanas, güey, ¿no? Bueno, pues así tocó también ahora, ¿no? Todas estas voces Claro. combativas, puta, les dijeron, no, ni le muevas, cabrón, ¿no? Ni Sí, le claro. muevas, güey, porque, Sí, claro. pues sí, así toca en estos tiempos, cabrón. Sí, sí está. Sí se pone de verdad, además, interesante sobre todo también el rol de que toca como academia, que toca como director, que toca. Pero también yo creo que es interesante también la parte del público, que creo que también eso va a ser muy, muy, muy interesante de verlo, de cómo van a quedar esos hábitos que se les llama, ¿no? Estos famosos Sí, hábitos de post plataformas o bla, 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 lo que tú quieras. El público también creo se que es un factor que sofisticó. muy poca, que pocas veces también no quiero decir se estudia o se toma en cuenta, sino que yo creo que es un factor que debería de tener mucho más importancia y todavía no se ha sabido mercadear o algo, agarrar es el monstruo de las mil cabezas. Creo que el cine mexicano tiene más resuelta la parte de producción, ya un poco más resuelta la parte de Pero, distribución, pero Silvestre, en general, todo lo que no se monetiza tiene ese problema en México. O sea, pasa lo mismo con la danza, y pasa lo mismo con el teatro, y pasa lo mismo con la plástica, y pasa lo mismo con la gráfica, y pasa lo mismo con la literatura. No vas a tener una edición del Señor de los Anillos, nunca, con las ventas que se tienen, porque le habla a un público. Nunca vamos a tener a un autor que mexicano, bueno, no sé si nunca, pues, pero difícilmente, que haga Harry Potter, güey, que de repente de la nada, como tampoco vamos a tener a un emprendedor como Zuckerberg en este país, porque no hay una intención de que eso suceda. ¿Me explico? Mira, yo, como te decía hace rato, uno es resultado de muchas circunstancias y mucha coyuntura, pero yo también soy resultado de una política pública que tuvo la intención de que nuestro trabajo se viera en el mundo, tuvo la voluntad política de que nuestro trabajo se viera en el mundo, se internacionalizara. Y entonces generó convenios con Berlín, con Cannes, con San Sebastián, y allá íbamos los cineastas y hacíamos sinergia con otros cineastas y bla, 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 bla. Eso también es importante para llegarle al público, porque el público como esta bicho, ser amorfo, tampoco existe, por eso es la masa. Ujú. O sea, el espectador hay de muchos tipos de espectador. Yo sí creo que el documental encontró sus espectadores porque además los formó, con proyectores en mano, ¿va? Y tú recordarás, por ejemplo, las primeras emisiones de Docs de F o de Ambulante, en donde habían 5 espectadores sentados en la sala. Estuve en claro, mi estreno en nada. La Libertad del Diablo con 2,000 en una sala, ¿verdad? Y Guillermo, aunque fue en virtual, tuvo en una noche cerca de 6,000 espectadores en su estreno. Un evento que empezó con 5 sentados en la sala. Y los que fueron entonces espectadores eran menores de 35 años. Hoy están haciendo películas y le hablábamos a gente que tenía menos de 35 años en ese periodo. Entonces, yo creo que todo requiere, por supuesto, formar sus públicos, requiere voluntad política, no solamente porque no, si no, entonces nos hacemos como los gringos, ¿no? Pero no tenemos ni la tradición, ni el conocimiento, ni los aparatos de estímulos fiscales, ni el aparato de construcción social universal, güey, que tiene la industria de Estados Unidos, que hace que hoy sean los mandamases, aunque digamos misa.
Hoy la oficina en Nueva York le da las órdenes a los productores más significativos de Brasil, México, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, bla, 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 que aunque sean las piolas de las piolas, están subordinados a un sujeto que está en una oficina en Nueva York o en Los Ángeles, que responde a otros intereses, a otros patrones que terminan siendo Jeff Bezos, güey, ¿ves? Así de complicado el asunto. Entonces, bueno, hay que hablarle al público, claro que sí, pero requiere voluntad política, porque nuestro público no es el público francés que se forma viendo a Truffaut en la primaria, ¿verdad? No es aquel que entienda el valor de la nouvelle vague en la secundaria, ¿no? No. Para nada. Deja tú Es de una, nuestro, del cine de oro, del cine de oro en bueno, la primaria, cabrón. Digo, no, no, bueno. O sea, no. maestro, hoy vuelves a ver iniciativas como el aeropuerto Felipe Ángeles, que le da un baño, imagínate, homenaje en un baño al cine mexicano, y lo que hay es pintar Pedro Infante. No sale de ahí porque la gente no lo volvió a ver, por muchas razones, pero yo sí creo que muchas, entre otras muchas razones, tuvo que ver la televisión. O sea que no es solamente tema de los cineastas, pues, que se dice que no le hablan al público. Bueno, pues si es así, conocemos los ejemplos de quienes sí le hablan al público y generan miles de millones de dólares con lo que generan en audiovisual. Yo no sé si quiero hacer la hora pico, güey. ¿Me explico? O no sé si, yo no sé si quiero hacer ese tipo de películas que le hablan efectivamente a un espectador masivo, que va a llenar las salas, que va, no, yo sé que le hablo a un público pequeño y por eso para mí eran tan relevantes los festivales de cine. Justo por eso, porque ahí es donde estaba el espectador que iba a darle valor a mi trabajo. Hoy pasa con las plataformas, ¿verdad? Pero como no es un espacio de discusión ni de reflexión la plataforma, sino de entretenimiento, pues se vuelve muy compleja la ecuación, claro. No, y tampoco entrega resultados, que eso va a ser muy interesante. Güey, aquí nos podemos echar 6 meses, o sea, ¿Ya viste? platicando de cada cosa, güey. Sí, pues es que así de complejo es el tiempo. Por eso me preguntabas cómo ves el país. Pues así, cabrón, convulso, revolcándose en la ola todavía, tratando de entender qué es arriba y qué es dónde es arriba y en dónde es abajo, ¿ah? Como cuando te revuelca la ola, ¿no? Te revuelca y Así, dices, puta, voy nadando, dando brazadas, voy para arriba o me estoy hundiendo más o qué, ¿no? Así lo veo. yo lo sé. Pues, güey, muchas gracias de veras siempre por abrir, siempre por platicar. Es un gustazo siempre verte bien. Me da mucho gusto verte bien y verte sano. Y sé que suena a veces ridículo, pero verte vivo, verte bien y verte sano. Y en estas épocas. Entonces, Igualmente. de veras que muchísimas gracias. Sabes que se te quiere, se te aprecia. Gracias obviamente por tu cine también. Y obviamente en el camino andamos y falta todavía Así es. un buen rato. Ahora sí que falta todavía un buen rato, ¿eh? Gracias, querido Silvestre. Ya nos veremos. Ya nos veremos. Que estés mejor tu familia. Y bueno, pues un abrazo con mucho cariño, ya sabes. Igualmente, Gracias por brother, la igualmente. charla.